Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 18. Vuelos y sentimientos. El aroma del café flotaba en el departamento de Saro, mezclándose con los restos de la noche anterior. El calor amezclado de la piel, el eco de palabras susurradas, el silencio que ahora se extendía entre ellas como un hilo frágil. Rebeca estaba descalza en la cocina, con la camisa prestada colgando floja de un hombro, mientras vertía con cuidado café negro humeante en 2 tazas desparejadas. El departamento estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la ciudad, despertando más allá del balcón, el bocinazo ocasional que rompía la bruma matutina. Detrás de ella, Saro se apoyaba contra la cimera, observando. Rebeca sentía el peso de su mirada, pero por una vez, Saro no llenaba el espacio con sus habituales comentarios punzantes o bromas juguetonas. El silencio era poco característico, demasiado lleno, demasiado pesado, como si ambas temieran que si hablaban, todo se volvería demasiado real. Finalmente, Saro lo rompió. «Te ves peligrosamente doméstica así». Rebeca soltó una pequeña risa, pasándole una taza. «Lo dices como si fuera algo malo». Los dedos de Saro rozaron los de Rebeca al tomar el café, un toque que ninguna de las dos mencionó, pero que ambas sintieron como una descarga eléctrica. Saro sopló su café antes de responder. «No lo es solo que es inesperado». Rebeca dio un sorbo. El calor le daba un poco de estabilidad, aunque nada podía calmar del todo el nudo apretado en su pecho. «Bueno», dijo, con una voz más suave ahora. «Supongo que muchas cosas de esto han sido inesperadas». Saro hizo un pequeño sonido con la garganta, algo entre un asentimiento y una protesta. Sí». Permanecieron lado a lado, bebiendo en silencio, con el peso de la mañana presionándoles encima. Entonces, sin pensarlo, Saro alargó la mano y acarició el borde de la manga de Rebeca, alisándola distraídamente con el pulgar. Fue algo tan pequeño, tan dolorosamente tierno, que Rebeca casi dejó caer su taza. «¿Estás bien?», preguntó Rebeca, aunque no sabía qué respuesta quería. Saro resopló, pero sin su habitual filo. «Define bien». Rebeca dejó su taza sobre la encimera. «Estamos actuando raro, ¿no?». Los labios de Saro se curvaron, pero no fue una sonrisa real. «Oh, profundamente raro». Había dado paso a algo completamente distinto. El aire entre ellas no solo estaba cargado de deseo, estaba saturado de algo a lo que ninguna había querido nunca ponerle nombre. Rebeca tragó saliva. «Normalmente no». «Lo sé», la interrumpió Saro, su voz más baja ahora, sus ojos recorriendo el rostro de Rebeca como buscando algo. «Yo tampoco». Rebeca exhaló lentamente, el aliento tembloroso. «Y sin embargo», repitió Saro dejando su propia taza a un lado antes de acercarse. Se quedaron ahí, en el zumbido silencioso de la cocina, a pocos centímetros, las últimas horas juntas escurriéndose entre los dedos. Esta vez fue Rebeca quien se adelantó, con los dedos rozando la muñeca de Saro, el pulgar dibujando un camino lento y reflexivo a lo largo de su pulso. «Esto es un problema», murmuró casi para sí. Saro sonrió de lado. «Siempre tienes que ponerle etiquetas a todo, ¿no?». Rebeca dejó escapar una risita. «Se llama procesar», Saro murmuró, levantando una mano para apartar un mechón suelto detrás de la oreja de Rebeca. «¿Y qué has procesado hasta ahora?». Rebeca dudó y luego admitió. «Que no quiero irme». La expresión de Saro titiló, apenas perceptible, solo un leve endurecimiento de su mandíbula, un destello crudo de emoción antes de ocultarlo. «Eso es peligroso de decir, tigresa».
Rebeca dejó que sus dedos se deslizaran de la muñeca de Saro, solo para subirlos por su brazo en su lugar, aferrándose a ella como si fuera lo único real en la habitación. Lo sé. Por primera vez desde que despertaron, Saro no tuvo una respuesta ingeniosa, solo la miró larga y profundamente, como si temiera olvidarla si no lo hacía. Entonces, en una voz más baja de lo que Rebeca le había oído jamás, Saro dijo: «Entonces no te vayas». Rebeca sostuvo la respiración. «Saro, Saro negó con la cabeza apenas. «Lo sé, tú tienes tu vida, tus planes, pero eso no cambia el hecho de que no quiero que te vayas». Rebeca cerró los ojos por un segundo, intentando recuperar la estabilidad. Cuando los abrió, Saro seguía ahí mirándola, como si fuera algo que valía la pena conservar. «No sé cómo hacer esto», admitió Rebeca. «No sé cómo alejarme de esto sin sentir que estoy dejando atrás a algo, a alguien, que no estoy lista para perder». Los dedos de Saro se cerraron alrededor de su cintura, el agarre firme, anclándola. «Entonces no te vayas», dijo con la voz áspera, sin barreras. «No todavía». Rebeca tragó con fuerza y en lugar de responder se inclinó, apoyando su frente contra la de Saro. Se quedaron así, con la ciudad moviéndose más allá de ellas, con la mañana deslizándose lentamente. Ninguna sabía qué venía después, pero ninguna estaba lista para soltarla todavía. Rebeca era una mujer en misión. Su maleta yacía abierta sobre la cama de Saro, organizada meticulosamente con la precisión de alguien que encontraba consuelo en el control. La ropa estaba doblada con esmero, los artículos de tocador alineados como pequeños soldados, su pasaporte guardado con seguridad en el bolsillo interno con cierre, donde siempre había pertenecido. Saro, extendida al otro lado de la cama como un gato al sol, observaba todo el espectáculo con los ojos entornados y una sonrisa que anunciaba problemas. «Dios, de verdad lo vas a hacer, ¿no?», murmuró, girando entre los dedos un hilo suelto de las sábanas, ajustando la posición de su crema hidratante tamaño viaje. «No creo que la aerolínea aprecie que simplemente decida no empacar». Saro se incorporó sobre un codo, inclinando la cabeza. «Parece más un problema de ellos». Rebeca le lanzó una mirada. «Saro». Saro sonrió. «¿Rebeca?» Rebeca bufó, volviendo a doblar con precisión. «Si no vas a ayudar, al menos intenta no distraerme». La sonrisa de Saro se amplió. «Oh, tigresa, no debiste decir eso». Con la agilidad de una experta en problemas, metió la mano en la maleta, rodeó con los dedos una blusa cuidadosamente doblada y sin la menor vergüenza, la lanzó al suelo. Rebeca se congeló a mitad de un pliegue, con los ojos entrecerrados. «¿Acabas de...?» Saro fingió una expresión inocente. «¿Ah? No, debió haber sido el viento». Rebeca exhaló por la nariz, recogió la blusa y la volvió a doblar con una paciencia exagerada. «Saro». «¿Qué?». Saro se estiró con lujo. «Actúas como si esto fuera una cuestión urgente. Todavía tienes al menos 6 horas antes de tu vuelo. Eso es como una eternidad». Rebeca frunció los labios, regresando a su maleta. «Solo porque tú vives en un estado perpetuo de llegar tarde, no significa que el resto también lo haga». Saro murmuró con indiferencia, metiendo la mano nuevamente en la maleta. Esta vez sacó un par de calcetines cuidadosamente empacados y los metió en su bolsillo. Rebeca giró justo a tiempo para ver el movimiento. Saro levantó una ceja, el retrato de la tranquilidad. «¿Qué?». Rebeca se puso las manos a la cintura, escaneando con sospecha la postura de Saro. Estás robándome los calcetines». Saro fingió ofensa. «¿Disculpa?». «Jamás». «Esa es una acusación grave». Rebeca entrecerró los ojos, dio un paso al frente. «Entonces, ¿qué tienes en el bolsillo?». Saro se llevó la mano al pecho. «Mi corazón, obviamente. Roto, magullado, aplastado por tu falta de confianza».
Rebeca cruzó los brazos, sin impresionarse. «Devuélvemelos». Saro hizo un puchero. Vaya, Londres realmente le quita toda la alegría a una persona. Rebeca fue a tomarle del bolsillo, pero Saro se giró fuera de su alcance, rodando por la cama con una risa. «¡Saro!». Rebeca le persiguió por la habitación, esquivando por poco una pila de libros junto al tocador. Saro, claramente disfrutándolo, esquivaba fuera de su alcance, sonriendo por encima del hombro. «Deberías agradecerme, ¿sabes? Estoy brindándote entretenimiento de calidad durante tus últimas horas en Tailandia». Rebeca finalmente se lanzó, atrapando la muñeca de Saro y jalándola hacia sí. Cayeron sobre la cama, sin aliento, riendo. Rebeca medio encima de Saro, con los dedos agarrando el borde de su camisa. La risa se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones y el peso de lo que estaba ocurriendo. Rebeca se sentó primero, sacando los calcetines del bolsillo de Saro con una sonrisa triunfante. «¡Victoria!», Saro resopló. Se siente como una victoria vacía. Rebeca rodó los ojos, pero no se apartó del todo. Sus dedos permanecieron curvados alrededor de la muñeca de Saro, el pulgar acariciando distraídamente el punto de su pulso. Saro, a pesar de sí misma, se quedó quieta. Rebeca la observó durante un largo momento antes de hablar. «Estás actuando adorable». Saro chasqueó la lengua. «Siempre soy adorable». Rebeca la miró con una mezcla de ternura y escepticismo. «Y distraída». Saro sonrió, aunque no le llegó del todo a los ojos. «Una especialidad». La expresión de Rebeca se suavizó. Ahora podía verlo, los bordes de algo que se rompía debajo de las evasiones juguetonas de Saro. Estaba en la forma en que seguía tocando su muñeca sin darse cuenta, en cómo sus bromas habituales llevaban una tensión que antes no estaba ahí. Pero Saro no quería hablar de eso, así que Rebeca la dejó pasar, por ahora. En cambio exhaló, dejando que la ligereza regresara. «¿Entonces qué sigue? ¿Vas a robar mi pasaporte y forzarme a quedarme ilegalmente?» Los ojos de Saro brillaron. «Esa es una idea muy buena. Y te verías genial con un disfraz». Rebeca soltó una risa. «¿Me pondrías un bigote falso para la cena?» «Y unas gafas oscuras», añadió Saro. «Serías la fugitiva menos convincente del mundo, pero yo lo haría funcionar». Rebeca negó con la cabeza, riendo. «Estoy segura de que lo harías». Se quedaron ahí un momento más, aún medio entrelazadas sobre la cama, sin que ninguna quisiera moverse del todo. Finalmente Saro suspiró, dejándose caer de espaldas dramáticamente. «Te voy a extrañar». Rebeca, sorprendida por la sinceridad repentina, sintió que algo se le retorcía en el pecho. En lugar de responder directamente, sonrió de lado. «Lo sé, ha sido tan difícil para ti fingir que me toleras». Saro giró la cabeza con los ojos brillando. «Eres exasperante». Rebeca sonrió. «Tendrás que volver a tu vida aburrida, robando calcetines y sin estructura sin mí». Saro suspiró pesadamente. «Suena insípido. ¿Qué voy a hacer sin Armstrong? ¿Leer un libro? ¿Organizar mis impuestos? Asqueroso». Rebeca se rió, dándole un pequeño empujón. «Tal vez me sorprendas y te conviertas en una ciudadana ejemplar». Saro puso una mueca. «No, solo seguiré causando problemas en tu ausencia, honrando tu memoria, ya sabes». A Rebeca le dolió el pecho. «Qué considerado de tu parte». Saro sonrió, aunque la sonrisa tembló apenas. «Soy considerada, de hecho». Rebeca contuvo el aliento. Esto ya no era solo juego. Saro estaba dilatando el momento. Lo estaba haciendo más difícil, pero Rebeca no estaba enojada. Si acaso lo entendía por completo. Así que en lugar de señalarlo, simplemente se inclinó y le dio un beso en la frente. «Vamos, saboteadora», murmuró contra su piel. «Ayúdame a terminar de empacar». Saro suspiró dramáticamente. «Está bien, pero si accidentalmente pierdo tu pase de abordar, que sepas que no fue nada personal». Rebeca rió, dándole un pequeño empujón para levantarla de la cama. Y así, juntas,
terminaron la tarea inevitable, alargándola todo lo posible. La ciudad se movía a su alrededor, pero dentro del taxi había silencio. Rebeca estaba rígida en el asiento, con las manos sobre el regazo, los dedos curvados como si tuviera miedo a moverlos. A su lado Saro se recostaba apenas lo suficiente como para fingir indiferencia, pero Rebeca podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que su rodilla rebotaba con agitación nerviosa. El auto serpenteaba por las calles de Bangkok, pasando luces de neón, vendedores callejeros instalándose para la hora pico de la tarde, todo lo que en las últimas 3 semanas se había convertido en su mundo, y no dijeron nada. El peso del momento se sentó entre ellas, denso y pesado, presionando contra sus costillas como algo que quería salir. Rebeca abrió la boca una vez, 2, pero no salió nada. ¿Qué se podía decir? No quiero irme, no quiero que te vayas, no sé cómo hacer esto. Saro exhaló bruscamente por la nariz, echando la cabeza hacia atrás contra el asiento, mirando el techo del taxi como si allí estuviera la respuesta. Luego se movió, miró a Rebeca y volvió a apartar la vista. Rebeca captó el movimiento por el rabillo del ojo. La garganta se le cerró. Esto era imposible. Después de todas las palabras que habían intercambiado en las últimas 3 semanas, todas las bromas, las confesiones disfrazadas de sarcasmo, las hipótesis ridículas sobre cómo serían sus vidas juntas, ahora, cuando más importaba, ninguna podía hablar. El auto pasó por un bache, haciéndolas chocar levemente por medio segundo antes de que la distancia volviera a instalarse entre ellas. Saro se movió de nuevo, los dedos temblando contra su muslo. Luego, en un gesto tan pequeño que casi no ocurrió, estiró la mano a través del espacio entre ambas y dudó, solo un segundo, antes de entrelazar suavemente sus dedos con los de Rebeca. Rebeca inhaló con fuerza. No miró a Saro. Saro no la miró a ella, pero se tomaron de la mano. Sus dedos se entrelazaron, cálidos y sólidos en medio del silencio, un lazo callado en la tormenta de todo lo que no estaban diciendo. El conductor del taxi tomó una curva cerrada y sus manos se apretaron instintivamente sin soltarse. Rebeca tragó saliva, con el nudo en la garganta, mirando por la ventana. Bangkok pasaba borroso, templos, carteles luminosos, motocicletas zigzagueando entre el tráfico. Ella no tenía tiempo, pero tenía esto. El pulgar de Saro acarició el costado de su dedo índice distraídamente, casi sin darse cuenta, como si intentara memorizar su forma. El corazón de Rebeca retumbaba, apretó la mano de vuelta, el silencio se extendió. No hablaron durante el resto del viaje, porque si lo hacían, si alguna de las dos intentaba ponerle palabras a lo que se estaba desmoronando entre ellas, las rompería ambas. Saro nunca fue fanática de las despedidas en aeropuertos. Eran clichés, desordenadas, llenas de demasiadas emociones y con muy pocas salidas. Había pasado la mayor parte de su vida evitándolas, esquivándolas con excusas de último minuto, evasivas o desapariciones directas, pero esta vez no había escape. Rebeca se iba y estaba de pie en el mostrador de check-in, entregando su pasaporte, respondiendo preguntas educadas de una empleada, mientras Saro estaba a unos pocos pasos de distancia, inspeccionando la tienda de regalos más cercana, como una idiota desesperada. Su corazón latía erráticamente contra sus costillas, las manos frías e inquietas mientras caminaba por los angostos pasillos, con los ojos recorriendo baratijas inútiles. ¿Un elefante de peluche? Demasiado ridículo. Una delicada bufanda de seda. Demasiado impersonal. Una caja de snack tailandés. Ya había obligado a Rebeca a probarlos todos. Piensa, maldita sea, piensa. Sus dedos rozaron un pequeño llavero barato colgado de un estante cerca de la caja. Era de plástico, con forma de pasaporte diminuto, estampado con las palabras «Yo amo Tailandia», en letras doradas chillonas. Era horrible. Era perfecto. Saro la agarró sin dudar, arrojando un billete arrugado sobre el mostrador. El cajero apenas tuvo tiempo de darle cambio antes de que ya estuviera regresando hacia Rebeca, apretando el llavero con tanta fuerza que pensó que el aro metálico le dejaría marca en la piel.
cambiando de pie en pie, mirando su teléfono, pero sin realmente mirarlo. Alzó la vista cuando Saro se acercó con una expresión inescrutable. ¿Ahora también desapareces para comprar souvenirs?, preguntó con una mezcla de diversión e incredulidad. Saro no respondió. En lugar de eso se acercó a la mochila de Rebeca, abrió el bolsillo frontal y con dedos suaves, pero decididos, enganchó el llavero en el cierre. Rebeca se quedó inmóvil, con los ojos fijos donde las manos de Saro se habían detenido. Ninguna habló. Saro pasó el pulgar por las letras minúsculas, alisándolas como si significaran algo más que una compra impulsiva en una tienda de turistas. Rebeca tragó saliva, su garganta subiendo y bajando mientras parpadeaba rápidamente. Saro. El último llamado para abordar el vuelo de Rebeca retumbó por la terminal, agudo e implacable. Ambas se tensaron. Rebeca apretó con más fuerza su teléfono. Ese es el mío. Saro asintió, pero no retiró las manos del llavero. Las palabras estaban ahí, atascadas en su garganta, enredadas con cada gramo de orgullo, miedo y anhelo que había pasado semanas tratando de reprimir. Sabía que esto llegaría. Se había preparado, se había mentalizado, se había dicho que no podía derrumbarse. Pero ahora, de pie frente a Rebeca, sintiendo cómo la realidad de ese momento la rodeaba, sentía que se deshacía, hilo por hilo. Rebeca sollozó, limpiándose las lágrimas furiosamente, pero algunas tercas escaparon de todos modos, deslizándose por sus mejillas. Saro no la molestó, no sonrió, no hizo una broma, solo la miró. A la mujer que había irrumpido en su vida como un huracán, arrasando con todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre el amor, sobre lo permanente, sobre la imposible idea de que hay cosas por las que vale la pena quedarse. Rebeca exhaló temblorosa con los ojos rojos e hinchados. Y entonces una voz apenas más alta que un susurro dijo: esto nunca fue solo una aventura. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Saro inhaló con fuerza, agitada, algo rompiéndose dentro de su pecho. Una sola lágrima le corrió por la mejilla. Los labios de Rebeca se entreabrieron apenas, como sorprendida, como si nunca hubiera esperado que Saro se quebrara, que le doliera así. Pero a Saro le dolía, mucho, y lo odiaba. Odiaba cómo sus propias manos temblaban mientras ajustaba las correas de la mochila de Rebeca, como si arreglar algo tan pequeño hiciera alguna diferencia. La que había fingido no amar estuviera a punto de cruzar esas puertas y desaparecer. Rebeca volvió a limpiarse la cara, aspirando con fuerza. «Di algo», suplicó. Saro abrió la boca, pero no salió nada. Porque, ¿qué podía decir? ¿Que quería que se quedara? ¿Que quería ser egoísta, rogarle que cancelara el vuelo, que la dirigiera a ella? ¿Que le aterraba que Rebeca se fuera y jamás pudieran encontrarse de nuevo? No, no podía decir nada de eso. Así que en su lugar alzó la mano y limpió una lágrima de la mejilla de Rebeca con la yema áspera del pulgar. Rebeca contuvo el aliento ante el toque, cerrando brevemente los ojos antes de abrirlos otra vez, vidriosos, llenos de algo que ninguna de las dos podría permitirse nombrar. Los altavoces crepitaron, último llamado para el vuelo 219 con destino a Londres. Rebeca inhaló con fuerza. Saro negó con la cabeza. Ve. Rebeca la miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Eso es todo? Saro forzó una sonrisa torcida, pero apenas aguantó. ¿Qué? ¿Esperabas un discurso de comedia romántica? Esto no es la Terminal 5 de Heathrow, tigresa. Rebeca soltó una risa sin aliento, una que rozaba peligrosamente el sollozo. Se quedaron ahí, suspendidas en el peso de todo lo que no habían dicho, todo para lo que no estaban listas. Finalmente, dolorosamente, Rebeca dio un paso atrás, luego otro. Saro mantuvo las manos en los bolsillos, las uñas clavándose en las palmas, aferrándose a sí misma. Rebeca se giró, caminó hacia la puerta, los hombros rectos pero temblorosos. Saro se obligó a quedarse quieta. Y entonces, justo cuando Rebeca llegó al último control, dudó. Se dio la vuelta, miró hacia atrás.
una última vez. Sus ojos se encontraron a través de la terminal, a través de lo imposible, a través del espacio entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Y en ese momento, Saro supo. Esto no había terminado, ni de cerca. Rebeca alzó la mano. Solo un pequeño gesto, un adiós silencioso. La garganta de Saro se cerró. Asintió solo una vez. Y entonces Rebeca se dio la vuelta y cruzó la puerta.